Vamos a dar comienzo. Tal vez no fueron todos notificados. Les decía que posiblemente no fueron todos notificados de que el día de hoy comenzamos con una escuela dominical que no es dirigida únicamente a niños, sino es una escuela dominical general. Pueden estar los niños y tienen que estar los adultos. Dios mediante vamos a estar llevando esta escuela dominical cada 8 días. Por este momento, ahorita antes de la predicación, todo normal, vamos a llevar a cabo esta primera sesión de la escuela dominical. El próximo domingo ya se les estará informando si va a ser antes del culto o después del culto normal. Por lo pronto ahorita la única indicación es que el próximo domingo nos vemos normal como todos los domingos a la 1, y que los niños en esta ocasión no van a estar allá atrás durante la dominical. Entonces les pedimos que los tengan junto con ustedes y que los ayuden a que estén controlados y en silencio. Entonces les voy a pedir que estemos de pie para hacer una oración antes de dar paso. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso y Soberano. Te alabamos por tantas misericordias que nos has concedido a lo largo de esta semana que terminó. Nos has dado la vida, nos has dado la salud, todo lo necesario, y nos has dado sobre todas las cosas y lo más importante, a tu Hijo. Nos has mostrado a Cristo y nos has dado la vida eterna, nos has librado de la muerte y del pecado. Ponemos en tus manos en este día esta escuela dominical. Te pedimos que ayudes a nuestras mentes a estar atentos, a poder entender lo que vamos a ver el día de hoy. Ayúdame a mí para poder hablar de una manera sencilla, de una manera simple, para que todos podamos comprender el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo haga las aplicaciones necesarias, y permítenos estar en esta escuela dominical todo el tiempo que sea necesario. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tomen asiento. Les van a repartir unas hojitas. Solamente imprimí 25 porque no hice bien el cálculo, pero si pueden compartirla con la persona que tengan a un lado. En estas hojas están los versículos que vamos a citar el día de hoy, y los quise anotar en estas hojas para que sea un poco más dinámico. No tomemos tanto tiempo en lo que vamos a las escrituras. De un lado van a encontrar los versículos y del otro lado van a encontrar una tabla, que es la que vamos a estar comentando durante este estudio de escuela dominical. Y el título de la escuela dominical del día de hoy lo he titulado Doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Doctrinas fundamentales y doctrinas generales. El único versículo que no está aquí anotado es Mateo 28, a partir del 18, lo que viene siendo la gran comisión. Entonces les pido que para este versículo sí vayan todos a sus Biblias. En Mateo 28, a partir del versículo 18. Mateo 28, 18. Estos versículos nos hablan de la gran comisión dada por nuestro Señor a la iglesia. Mateo 28, 18. Dice así la santa palabra:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La versión antigua no dice ir y hacer discípulos, la versión antigua dice doctrinar a todas las naciones. Y posteriormente vuelve a mencionar la palabra doctrina, viene del griego didaskalia, o en otras veces aparece en la escritura como didaje, que significa simple y sencillamente enseñar. La palabra doctrina significa enseñar. Entonces en la versión antigua dice ir y doctrinar a todas las naciones, y más adelante repite, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestros hermanos en la historia, los más grandes teólogos desde mi punto de vista, que han sido los hermanos puritanos, hacían un énfasis muy tremendo en esta parte de enseñar. Ellos utilizaban la palabra catequizar. Decían que en un matrimonio el padre de familia era como el pastor de ese matrimonio, y es el que tenía que enseñar a su esposa para que posteriormente la esposa transmitiera ese conocimiento a sus hijos. Los puritanos tenían prácticas de este tipo, donde además del culto tenían muchos institutos, escuelas dominicales. Ellos hacían mucho énfasis en esta parte de la enseñanza. ¿Y por qué lo hacían? Porque parte de la gran comisión que nuestro Señor nos dejó, pues es este: ir, predicar el Evangelio, bautizar, enseñar. Es una parte fundamental de la gran comisión, enseñar. La gran comisión tenemos que verla como algo cíclico. Es como un círculo, es cíclico. ¿En qué consiste? Primero vamos y predicamos. Si la gente se convierte, los bautizamos. Posteriormente les enseñamos. Y finalmente los enviamos. Ustedes conocen ese texto famoso en Romanos 10, y cómo invocarán a aquel en que no han creído, y cómo creerán si no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo les predicarán si no son enviados. La mayor parte de la cristiandad interpreta este texto y lo quiere aplicar únicamente al... No importa, sí, los... Lo quieren aplicar únicamente en un contexto de las misiones. Esto de y cómo y quién les predicará si no son enviados, lo aplican comúnmente nada más a las misiones. Los misioneros que salen de su país y van a predicar el Evangelio a otros países, como por ejemplo el hermano Tomás, que vino desde Estados Unidos. Pero nosotros creemos que ese versículo de ser enviados no solamente tiene una aplicación a los misioneros, tiene una aplicación universal a todos y cada uno de los creyentes que asisten a una iglesia. ¿Y en qué sentido somos enviados? ¿En qué sentido son enviados ustedes y todos los creyentes? En que tenemos que ser sal y luz, tenemos que ir a predicar, ir a testificar, ir a hablar del Evangelio en las diferentes esferas en las que Dios nos ha puesto. En ese sentido es que somos enviados. Tenemos que predicar en la escuela, en el trabajo, en la familia, e incluso como ciudadanos. Entonces, no tiene este versículo únicamente una aplicación a los misioneros, sino a la iglesia en general. En medio de este cumplimiento, de este mandato de ir a predicar, nos vamos a encontrar con gente que tenga creencias completamente diferentes a las nuestras. A la hora de predicar siempre nos vamos a encontrar con gente que trate de refutarnos. Y en este sentido, de que nos vamos a encontrar con esta gente que cree diferente, tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué? Para responderles. Tenemos que estar preparados para presentar una defensa, para presentar una respuesta con mansedumbre y con misericordia. Es por eso que apunté el versículo número 1 en las hojas que les pasamos. Para los que no tienen hojas es 1 de Pedro 3:15. Dice la palabra de Dios: sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa
ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Tenemos que estar siempre preparados. ¿Por qué? Porque en el cumplimiento de esta comisión de predicar, de evangelizar, nos vamos a encontrar con personas que tengan una doctrina diferente, una creencia completamente diferente, y tenemos que estar preparados para poderles dar una respuesta, para poder argumentar contra ellos. Habrá ocasiones, además de estas, que nos vamos a encontrar con personas que ya tienen un conocimiento y que ellos saben nuestra doctrina y que ellos saben que su doctrina es falsa, pero aún así son muy obstinados en enseñar estas cosas. Entonces la Escritura nos manda hacia estas personas que ya saben no solamente a presentar defensa, sino a contender por la fe que ha sido dada a los santos. Habrá veces que tengamos que presentar defensa y habrá otras veces que tengamos que contender, incluso tenemos que llegar a contender. Es el versículo 2 en sus hojas que les pasé, que es la carta de Judas en su capítulo 3. Es un pasaje muy famoso. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Hay gente que está completamente en contra de este punto, porque uno de los aspectos fundamentales en la lista de los requisitos del obispo en Primera de Timoteo es que no tiene que ser contencioso. Entonces dicen estas personas, ahí está, no se puede contender porque el pastor no debe de ser contencioso. Y este texto no se refiere a eso en ese sentido. A lo que está diciendo el texto es que no tiene que ser una persona que quiera estar contendiendo, debatiendo, simplemente para derribar argumentos y para sentir que él sabe más. Y un ejemplo de esta contienda muy clara en las Escrituras fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se la pasó contendiendo mucho tiempo. ¿Con quién? Con los fariseos, con los escribas y con los fariseos. Él no contendía suavemente, les llegó a decir generación de víboras, les llegó a decir hipócritas. Nosotros no le vamos a decir a la gente así, pero va a llegar el momento en el que tengamos que llegar a contender. Yo en lo personal he tenido contiendas con personas porque ellos saben que lo que ellos están profesando es una mentira y aún así la defienden a capa y espada. Por medio de ser fieles a la palabra de Dios, por medio de no presentar argumentos humanos, no presentar mis ideas, lo que yo pienso, por medio de ser fieles y presentar la palabra de Dios, muchas de estas veces podemos convencer a estas personas. Algunas veces las vamos a poder convencer a los que nos contradicen y los que no están de acuerdo, pero siempre y cuando argumentemos con la palabra de Dios en la mano. Por eso anoté en el versículo 3 de la lista, Tito, versículo 1, capítulo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, es lo que yo les decía, tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Fíjense cómo dice la segunda parte, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si nosotros somos fieles a la Escritura, muchas veces vamos a poder convencer a los que nos contradicen, a los que tienen una doctrina diferente. Y una muestra de ello, somos muchos hermanos que estamos aquí, que salimos de religiones falsas, que salimos de sectas. Cuando un hermano, o por medio de un libro, o por medio de un video, nos es presentada la palabra fiel, tal cual está escrita, esa palabra nos convenció y terminamos saliendo de estos lugares. Algunos estuvimos metidos en este tipo de lugares. En el caso mío y de mi esposa estuvimos 5 años, en el caso de Mauricio no sé cuántos años fueron, Enrique también, muchos hemos salido de estos contextos porque nos han presentado la palabra fiel y nos han convencido, como dice este versículo de Tito 1:9. Las Escrituras nos advirtieron
que aparecerían estos falsos maestros con estas falsas enseñanzas. El apóstol Pablo dejó muchas advertencias de que en los postreros días aparecerían falsos maestros, lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño. ¿Por qué? ¿Por qué nos advirtieron esto? Para que cuando llegaran estos lobos rapaces, cuando llegaran estos falsos maestros, no nos agarraran desprevenidos, no nos agarraran en curva, como dicen. El apóstol Pablo hace estas advertencias para que estuviéramos preparados para cuando aparecieran estos falsos profetas, estos falsos maestros, con estas falsas doctrinas. Es lo que dice el texto numerado número 4 de las hojas que les di, que es 2 de Timoteo 4, a partir del versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Esos maestros de los cuales profetizaba el apóstol Pablo que aparecerían, ya aparecieron. Durante la historia del cristianismo ha habido una gran cantidad de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas que conducen a las personas a un cielo falso, a una seguridad falsa, y que el día del juicio son los que le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, y ustedes saben cómo termina. Nunca los conocí, les va a decir el Señor. Incluso la Escritura nos advierte de que estas falsas enseñanzas, que estas falsas doctrinas y este falso evangelio nos los llevarían hasta la puerta de nuestra casa. No nada más iba a estar en las iglesias falsas, en las sectas, sino que estas falsas creencias y estas falsas doctrinas nos las iban a llevar a la puerta de nuestra casa. Por eso anoté el versículo número 5 enumerado, que es 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10, que dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Me faltó apuntar el versículo que sigue, que dice: porque quien le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, estos tiempos ya están pasando, ya estamos viviendo esto desde hace muchos años. ¿Quiénes son los que nos llevan a estas doctrinas falsas, estas herejías a la puerta de nuestra casa? Los mormones, que vienen de dos en dos, que se llaman Smiths, se hacen llamar Smiths. Ya tú les preguntas: ¿cómo te llamas, Smith? Y resulta que los dos se llaman Smith. Tienen prohibido decir sus nombres. Nos llevan estas falsas doctrinas, estas herejías hasta la puerta de nuestras casas. ¿Quiénes otros son los que también andan? Los testigos de Jehová, efectivamente. La verdad está siempre bajo un ataque constante. Al mundo no le gusta la verdad, entonces está siempre bajo ataques constantes. Vivimos en la época denominada el postmodernismo. Esa es la época que vivimos, ha sido denominada el postmodernismo. Como saben, ha existido la época de la ilustración, del oscurantismo. La época actual en la que vivimos es denominada el postmodernismo. Y su principal doctrina, su principal enseñanza del postmodernismo es que la verdad absoluta no existe. No hay tal cosa como verdad absoluta. Cada cosa es buena para cada quien, cada cosa es mala para cada cual. Y como un científico muy ilustrado dijo: todo es relativo, nada es absoluto. La gente se tragó esa mentira y ahora resulta que ni los valores morales son objetivos. Para ti matar puede ser bueno, pero para otra persona matar puede ser un trabajo, que son los que se dedican a matar, los sicarios. Para ti robar puede ser bueno, pero para el ladrón que ya le dio estudios a su familia, pues robar es un trabajo. Que es una enseñanza muy sencilla de refutar. Un ladrón puede estar convencido en su cabeza que robar es bueno, porque su conciencia ya no sirve. Está tan acostumbrado a robar que ya su conciencia lo ve como un trabajo. Entonces, supuestamente para este ladrón, robar es bueno. Pero ¿qué pasa si un día este ladrón se va a robar y cuando regresa encuentra su casa vacía porque ya se metió otro ladrón y le robó? Se va a enojar. ¿Pero por qué se enoja si según su conciencia robar es bueno? No tendría que enojarse. El otro ladrón le podría decir: no, pues déjame trabajar, ahora te tocó tu casa. Pero en el momento en el que él se enoja, está demostrando
que su conciencia le está diciendo que robar es malo, porque si no fuera malo, no tendría por qué enojarse. Por otro lado, el ateísmo. El ateísmo ataca la verdad, el propósito, el significado de la vida. Incluso el mismo Estado está metido en los ataques a la verdad. El Estado está metido en los ataques a la verdad. Ustedes saben que, o a lo mejor no lo saben, que la educación gratuita, la educación pública, fue promovida por los hermanos puritanos. Los hermanos puritanos se preocupaban por la alfabetización. En ese momento, en la época de los puritanos, la alfabetización en Inglaterra era como de un 20% y el 80% no sabía leer, pero los puritanos y las comunidades, el 100% sabía leer. ¿Y por qué los puritanos se preocuparon por la alfabetización? Para que todos pudieran leer sus Biblias. Y de ese espíritu puritano nace la educación pública. Y de los puritanos salió las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard y Yale. El puritano John Owen fue muchas veces invitado a ser rector de la Universidad de Yale, pero él se negó. Entonces, es curioso que la educación pública haya surgido de una base puritana, y ahora en las escuelas públicas se enseñan como verdades, por ejemplo, la teoría de la evolución. Se enseña como verdad cuando en su nombre dice que es una hipótesis, es una teoría, no está comprobada. ¿No sería justo que junto con la evolución se enseñara también el creacionismo, aunque sea como teoría, y que cada niño pudiera llegar a sus conclusiones, pudiera usar su cerebro? Sin embargo, cualquier cosa que tenga que ver con la religión es excluida de las escuelas públicas. Se tiene que enseñar solamente el Big Bang, se tiene que enseñar la evolución. Ahora también en los libros de texto están incluidas las políticas de género. Cuando yo iba a la escuela, la definición de matrimonio era que era entre un hombre y una mujer. Ahora los libros dicen que es entre dos individuos. Y eso está en las escuelas, o sea, el Estado también está detrás de los ataques a la verdad. Sin embargo, pues esto es normal, ¿no? Sabemos que el mundo secular aborrece a Dios, que el mundo no conoce a Dios. Lo preocupante es que los ataques más feroces a la verdad no son de parte del mundo secular, son de parte del mundo religioso. Los ataques más fieros hacia la verdad, los ataques más brutales vienen de parte del mundo religioso. Y la historia nos da testimonio de esto. La Santa Inquisición, que mató a miles y miles de creyentes, no fue impulsada por el gobierno, fue impulsada por la Iglesia romana. Cuando los peregrinos llegaron a Estados Unidos para tener una libertad de culto, ellos llegaron y pensaron, por fin vamos a ser libres. ¿Y quiénes fueron los que los persiguieron? Las iglesias reformadas de entonces, las iglesias luteranas, las metodistas. Y en fin, hay muchísimas muestras de estos ataques que no son del mundo secular, sino que son de los mismos religiosos. Ahora bien, nosotros hemos enseñado o han mencionado los hermanos tras este púlpito a muchas sectas. Aquí se han mencionado a los testigos de Jehová como secta, a los mormones, a los adventistas. Se han mencionado aquí muchas sectas y a mí me gustaría preguntarles esto. ¿Ustedes creen que estas son sectas porque se los decimos nosotros? ¿O realmente han estudiado sus creencias y en base a la escritura pueden refutarlas y pueden ponerlas en la categoría de sectas? Si ustedes solamente creen que son sectas porque lo han escuchado, esto no es muy conveniente. No es muy conveniente. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben por qué es una secta, sino solamente lo asumen porque alguien más se los dijo, ustedes van a generarse en su cabeza un prejuicio. Vamos a estar llenos de prejuicios. Entonces, a la hora de que nos encontremos con alguien que pertenece a estas sectas, no lo vamos a dejar argumentar, porque vamos a tener ya bien grabado en la cabeza el prejuicio de que está mal. Todavía no nos dice sus argumentos y nosotros ya le estamos catalogando de que está mal.
y de esa manera no puede ser muy beneficioso el hablar con estas personas. Incluso este tipo de prejuicios es malísimo, es una práctica muy lamentable. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes todo el tiempo estamos sufriendo de este tipo de prejuicios, todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. En medio de un debate por el aborto, nosotros lógicamente estamos en contra de esta práctica. Vamos a suponer que estoy debatiendo yo con una psicóloga y con una feminista y con un doctor, y estamos debatiendo acerca del aborto. En el momento en el que yo menciono que yo estoy en contra del aborto porque la ley de Dios dice no matarás, ¿qué va a pasar ahí? Automáticamente me van a descalificar de ese debate. Eres un retrógrado, ¿y qué tienes que meter a Dios en esto? ¿Y qué tiene que ver la Biblia? En el momento en el que yo menciono a Dios en este debate, yo ya quedo fuera del debate, ya no soy tomado en serio. ¿Por qué? Porque tienen un prejuicio. Como yo estoy citando las Escrituras, yo debo de estar mal, debo de ser un retrógrado. Otro ejemplo de ello es la evolución. Si estamos platicando acerca del creacionismo y esto, y con un grupo de intelectuales, y de repente yo cito que Dios creó, inmediatamente ya quedo descalificado. ¿Por qué? Porque tienen un prejuicio. Entonces, en este sentido, nosotros no tenemos que tener prejuicios con todas estas personas, aunque estén en este tipo de sectas. El autor de las Crónicas de Narnia, ustedes lo conocen, C.S. Lewis, inventó un término que llamó él mismo bulverismo. Ese término no existía, lo inventó C.S. Lewis. Y el bulverismo se define de la siguiente manera: bulverismo es asumir que una persona está mal sin antes escuchar sus argumentos. Es lo que pasa con los creyentes cuando tratan de defender el aborto. Tú estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué eres cristiano? Todavía no argumento yo, pero ellos ya en su cabeza ya creen que estoy mal. De la misma manera, si yo tengo que hablar con una persona que está en una secta, yo no puedo tener ese prejuicio en mente. Yo tengo que dejarlo que hable. Y una vez que hable, presentarle mis argumentos con misericordia y con mansedumbre. En algunos institutos o escuelas dominicales se lleva la tarea de hacer series completas acerca de las sectas, series muy largas. Yo tenía la intención de hacer eso en el caso de esta escuela dominical, es decir, un día dedicárselo a la secta de los Testigos de Jehová, otro día dedicarlo a la secta de los mormones, otro día a los adventistas, y una serie progresiva de sectas. Sin embargo, yo no vi esto muy conveniente, porque va a pasar lo que ya les dije. Si yo les menciono que los fundadores de los Testigos fue Russell, y que fue masón, y que terminó en la cárcel por vender semillas, por estafar, y si yo les menciono que Juan Smith, el de los mormones, terminó en la cárcel acusado de poligamia porque le descubrieron relaciones con 80 mujeres, solamente se van a generar un prejuicio, y ya no van, cuando se topen con un mormón, le van a decir: oye, pero si tu líder murió en la cárcel acusado de poligamia. Y eso no es muy conveniente. Eso no es muy conveniente. Lo que yo sí vi conveniente es presentarles a la iglesia, presentarles a todos ustedes nuestras doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son nuestras doctrinas fundamentales? ¿Con el propósito de qué? De que cada uno de ustedes sea capaz de distinguir entre el cristianismo bíblico y una secta. Yo pienso que es mejor forma capacitando a la iglesia, a cada uno de los hermanos, en las doctrinas fundamentales, para que cuando hablen con un testigo de Jehová, primero lo dejen hablar, y en esa plática él va a quebrantar 2 o 3 o 4 o 5 doctrinas fundamentales, pero como ustedes ya conocen esas doctrinas fundamentales, van a poder argumentar a través de las doctrinas fundamentales. Les voy a poner un ejemplo de esto. Antes de que nos fuéramos a vivir a San Vicente Chicoloapan, allá donde vivimos ya no entran los testigos de Jehová, está prohibido porque es una unidad. Pero aquí, en Ciudad Neza, donde vivíamos antes, todavía estaba permitido. Entonces un día llegó un testigo, tocó la puerta y yo salí, y me dijo: ¿tienes un minuto? Te quiero hablar de la palabra de Dios. Y le dije: sí,
Sí, claro. Y él me hizo esta pregunta: ¿tú a qué le atribuyes tantas guerras, tantos problemas, tantos homicidios, tantos pecados en el mundo? Y él no se esperó mi respuesta. Le dije: pues yo tengo la culpa de eso. Tú también, todos somos responsables. Es el pecado que está dentro de nosotros. Y él decía: no es así, joven. Entonces, la culpa de todo lo tiene el diablo. Y quería culpar de todos los crímenes, de todas las guerras, quería culpar al diablo. Y le digo yo: pero si Pablo en Romanos 7, que él era un apóstol, dice: miserable hombre de mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, Pablo está diciendo: todavía peco, y tú le estás echando la culpa al diablo. Y le cité ese texto y le cité Santiago cuando dice: cuando uno peca, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tampoco tienta a nadie, sino que peca cuando de su propia concupiscencia, es decir, de mi propio deseo, cometo el acto. Entonces, cuando yo le presenté estos textos, este cuate ya no supo qué decirme. Le dije: no le puedes echar la culpa al diablo. Le dije: a lo mejor el diablo te presenta la tentación, pero no te pone una pistola para que vayas y peques. Y yo me di cuenta que él me dice: bueno, está bien, joven, le dejo mi folleto, luego nos vemos. Pero se fue pensando. Y tal vez en una de esas Dios quiera que él reflexione en esta doctrina del pecado. Ahora bien, ¿cuál es la doctrina fundamental que este hombre estaba quebrantando o que estaba negando? La doctrina del pecado. Él estaba negando la doctrina de la depravación humana, la doctrina del pecado, y todo le estaba echando la culpa al diablo. Pero como yo conozco la doctrina de la depravación humana, como yo conozco la doctrina del pecado, inmediatamente me di cuenta que él estaba quebrantando una doctrina fundamental, y de esa manera yo pude argumentar contra él. Entonces, estas doctrinas se llaman fundamentales porque son el fundamento de nuestra fe. Y estas doctrinas fueron dadas por Dios por medio de los apóstoles y de los profetas. Y es el último verso en sus hojas, que es Efesios 2. Efesios 2, a partir del versículo 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la mejor forma de poder hacer una distinción entre el cristianismo bíblico y entre una secta es conociendo las doctrinas fundamentales. A lo largo de la historia, esto ha sido una práctica por parte de todos los creyentes que han vivido. La mayoría de los creyentes en la antigüedad han establecido y han plasmado sus doctrinas fundamentales por medio de credos o confesiones. Si ustedes quieren saber cuáles son nuestras doctrinas fundamentales de esta Iglesia Bautista de la Gracia, tenemos la Confesión de Fe de 1689, donde vienen plasmadas algunas de estas doctrinas que son fundamentales, pero también en la Confesión de Fe vienen doctrinas que no son fundamentales o que podemos llamar doctrinas generales. Los hermanos en la antigüedad consideraron lo mismo que les estoy diciendo, que cada creyente debe tener un conocimiento por lo menos básico de las doctrinas fundamentales. ¿Por qué? Porque negar o torcer una doctrina fundamental convierte a una iglesia en una secta. Negar o torcer una sola de las doctrinas fundamentales va a convertir a una iglesia en una secta. Entonces, vamos a ver, esto solamente era como introducción. Las doctrinas fundamentales van a estar siendo enseñadas en este instituto bíblico, Dios mediante, por medio de un servidor y de los otros hermanos. Pero no solamente vamos a ver doctrinas fundamentales, vamos a estar hablando de apologética, vamos a estar hablando de la sexualidad de los jóvenes, del matrimonio. Los temas van a ser muy amplios.
pero a manera de adelanto vamos a estar viendo las doctrinas fundamentales progresivamente a lo largo de esta escuela dominical. Esto solamente era una introducción y me gustaría terminar con 3 ejemplos de doctrinas fundamentales que, si son quebrantados, automáticamente caen en la categoría de secta, y no solamente caen en la categoría de secta, sino que hacen muy difícil la salvación de las personas que creen de esta manera equivocada. Yo diría que imposible, no muy difícil. Vamos a ver 3 ejemplos de doctrinas fundamentales y vamos a ver 3 ejemplos de doctrinas que no son fundamentales. ¿Por qué también es importante entender las doctrinas que no son fundamentales, que a mí me gusta llamar las doctrinas generales? Porque podemos juzgar a un hermano que sea un creyente verdadero, podemos juzgarlo muy fuertemente porque está quebrantando una doctrina que en esencia no es fundamental. Y si nosotros juzgamos y nos peleamos con ese hermano, nosotros estamos quebrantando una doctrina fundamental. Estar solícitos en la unidad. Entonces, tenemos que aprender a hacer esa distinción, cuáles son nuestras doctrinas fundamentales y cuáles son las doctrinas que no son fundamentales, que podríamos decir que son hermanables, que estas personas que las creen podrían en muchos sentidos ser hermanos nuestros y no saberlos y no saberlo. Por ejemplo, una doctrina fundamental es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. Dios es un Dios triuno, es 3 y al mismo tiempo es 1. Nadie sabe explicar eso. Es algo que no podemos entender, pero la Biblia lo declara y tenemos que creerlo porque lo declara. Entonces, si nosotros entendemos bien la doctrina de la Trinidad, si sabemos en dónde están todos aquellos textos en la Escritura que defienden la idea y que son la base de la doctrina de la Trinidad, y viene, por ejemplo, un pentecostal unicitario que no cree en la Trinidad, él va a empezar a hablar y va a empezar a decir que, o los modalistas, y nosotros, como ya conocemos todos aquellos versículos que hablan de la doctrina de la Trinidad, vamos a poder refutarlo de una manera muy sencilla, pero con las Escrituras en la mano. No son nuestras ideas, es la Escritura la que nos va a refutar. De esta misma manera pasa con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Ellos creen que el Espíritu Santo es un ser impersonal, que es una fuerza. De hecho, la palabra Espíritu Santo no está en sus escrituras, la han cambiado por la palabra, la fuerza activa. Pero aún así, con sus mismas escrituras, los podemos refutar, porque otra doctrina fundamental que los testigos de Jehová niegan o tuercen es la deidad de Cristo. Ellos no creen que Cristo sea Dios. Pero porque sus mismas escrituras, en sus mismas escrituras, Cristo demanda adoración como si Él fuera Dios. Entonces, si tú niegas que Cristo es Dios, pero luego ves a Cristo demandando adoración, entonces Cristo estaba mal y estaba promoviendo la idolatría hacia un hombre. Y eso está en sus propias escrituras. Entonces, ahí ya quebrantaron la Trinidad y también están quebrantando la deidad de Cristo. Y fíjense cuántas sectas caben aquí, en quebrantar únicamente la Trinidad. En el reverso de sus hojas hice una tabla donde del lado izquierdo anoté, creo que fueron 8 o 6 doctrinas fundamentales, y luego horizontalmente anoté diferentes denominaciones o sectas y les puse una palomita cuando creen esa doctrina fundamental y les puse un tache cuando no las creen. Por ejemplo, otra doctrina que es muy fundamental, es la justificación por la fe y solo por la fe, la justificación por la fe sola. Entonces, cuando llega a mí un familiar católico romano y me dice, mira, tienes que creer, tienes que bautizarte, pero también tienes que hacer tu primera comunión, cuando ya te vayas a morir tienes que hablarle al sacerdote y tienes que hacer la extrema unción, entonces tienes que creer, pero a tu creencia le tienes que agregar los sacramentos. Inmediatamente me doy cuenta de que está quebrantando una doctrina fundamental, y como yo no desconozco esa doctrina fundamental, yo tengo muchos argumentos para debatir con esta persona. Otra doctrina fundamental es la doctrina bíblica del infierno.
El infierno es una doctrina fundamental. Entonces, cuando escucho a un testigo de Jehová decir, pero ¿cómo Dios va a quemar a sus hijos en el infierno? Pero es que no existe el infierno, lo que existe es la destrucción. O sea, sí van a ser quemados, pero hasta el punto de destruirse y pasar a la inexistencia. Me estoy dando cuenta que está quebrantando una doctrina fundamental, pero como yo sé que es una doctrina fundamental y conozco los textos que respaldan esta doctrina fundamental, por ejemplo, donde el gusano y la polilla nunca mueren, o sea, nunca mueren, es eterno. Incluso con la pura lógica, si el cielo va a ser eterno, pues el infierno también tiene que ser eterno. Conociendo estas tres doctrinas fundamentales, la Trinidad, la deidad de Cristo, el infierno y la justificación por la fe, bueno, 4, podemos refutar a muchas sectas que no creen en estas cosas. Podemos ver ahí en la tabla que les dejé atrás, anoté por ejemplo al judaísmo, y si se fijan, el judaísmo quebranta todas. En un sentido podemos decir que dentro de las sectas el judaísmo es la peor, aunque yo sé que hay personas que tienen mucha simpatía con este pueblo por lo que representa. En un sentido es la peor secta, no solamente porque quebranta todas estas doctrinas fundamentales, sino porque si hablamos con un testigo de Jehová, él se refiere a Cristo con reverencia. No cree que es Dios, pero se refiere a Él con mucha reverencia. Es el Hijo de Dios, es el Salvador. Si hablamos con un mormón, lo mismo. Inclusive si hablamos con alguien que profesa el Islam, se expresan de Cristo con mucho respeto. Es el Madai, le dicen, es un profeta. Pero si hablan con un judío de la persona de Jesucristo, se enojan. Eres un idólatra, ¿cómo puedes estar dándole adoración a un hombre? Él era un mentiroso, se hizo pasar por Dios. Entonces son los que se expresan más mal de nuestro Señor Jesucristo y aparte quebrantan todas las doctrinas fundamentales. En segundo lugar, creo que anoté a los testigos y puse todas las doctrinas fundamentales que quebrantan, y hasta el último de la tabla anoté lo que es el cristianismo bíblico, que sí, que para que sea un cristianismo bíblico tiene que estar de acuerdo con todas las doctrinas fundamentales de la parte izquierda de esa tabla. Si el cristianismo bíblico quebrantara solamente una de estas doctrinas que están apuntadas, ya no sería cristianismo bíblico, ya sería una secta. Si solamente quebrantara una, puede creer en la justificación por la fe, en la depravación total, en la deidad de Cristo, en la Trinidad, pero si niega el infierno, ya no es cristianismo bíblico. Entonces, ¿de qué le van a ir a advertir a las personas si no existe el infierno? O sea, es ilógico. Entonces, con una sola doctrina fundamental que sea negada o que sea torcida, automáticamente caen en la categoría de sectarios. Ahora vamos a ver, no anoté en la tabla doctrinas que desde mi punto de vista son doctrinas generales o no fundamentales, que no por eso no vamos a considerar a estas personas creyentes o hermanos en la fe. Una de ellas, por ejemplo, es la doctrina del milenio. Apocalipsis 20, un pasaje que tiene una dificultad tremenda en su interpretación y que por esa misma dificultad ha causado que por lo menos existan tres posturas principales para el milenio. Una es el premilenialismo, la otra es el postmilenialismo y por último es el amilenialismo. Nosotros, la Iglesia Bautista de la Gracia, sostenemos, e incluso fíjense lo que les voy a decir, no todos sostenemos la postura del amilenialismo. ¿Qué significa la postura amilenialista? Que el milenio no es literal, no es un periodo de 1000 años, sino que el milenio comenzó en la cruz y culmina en la segunda venida. Sin embargo, entendemos que hay hermanos y ministros del Evangelio fieles, que no los vamos a tachar de herejes, porque ellos creen que el milenio comienza con la segunda venida, o que el milenio es después de la segunda venida, porque la doctrina fundamental que está aquí en juego es la segunda venida, y en ese sentido las tres posturas del milenio creen que va a haber una segunda venida, solamente no están de acuerdo en el tiempo, cuándo va a ser la segunda venida. Entonces yo puedo decir que hay hombres de Dios fieles, ministros del Evangelio y hermanos en Cristo, con los cuales yo no estoy de acuerdo, que no tenemos la misma postura en cuanto al milenio, pero si ellos creen en la justificación por la fe, en la deidad de Cristo, en las doctrinas de la gracia,
en la segunda venida, en la suficiencia de las escrituras, si ellos creen en todas las doctrinas fundamentales, pero están mal en el milenio, no se van a ir al infierno. Y eso no los hace unos falsos profetas. Hay gente que esto se lo toma muy a pecho, que dicen, es que ponte a pensar, las dos posturas no están bien, entonces una de las dos tiene que ser una mentira. ¿Y saben qué les digo cuando me dicen eso? Pues tal vez la mentira sea la que yo estoy creyendo. No, en vez de tacharlo de mentiroso porque no creen como yo, voy a suponer, a lo mejor yo soy el que está mal. Y hasta que estemos en el cielo vamos a descubrir cuál era la postura acerca del milenio. Otra de estas que yo considero no fundamental o general, que no afecta la salvación de las personas y que no trae a la gente al infierno, sería, por ejemplo, el gobierno de la iglesia. Hay quienes entienden que el gobierno tiene que ser congregacional y que las decisiones se toman en una asamblea. Ese es el caso de la Iglesia Bautista de la Gracia. Nosotros tenemos un gobierno congregacional, pero hay quien entiende que el gobierno debe de ser en base a presbíteros o a ancianos, que son los presbiterianos los que creen de esta forma. De hecho, no sé si sepan, pero John Owen fue presbiteriano. Y Owen se dio cuenta de ese error y se pasó del presbiterianismo al congregacionalismo. Pero durante su tiempo como presbiteriano, él era un ministro del Evangelio, solamente que no tenía esa luz para él poder ver que ese gobierno estaba mal, pero eventualmente Dios lo iluminó y él abandona esa práctica y se vuelve al congregacionalismo. Y muchos pastores, nosotros tenemos el libro de la predestinación de Loret Bodner, que es uno de los mejores libros que trata el tema de la predestinación. Él era presbiteriano. La confesión de fe que usamos, la base de la confesión de fe era la confesión de fe de Westminster, que es una confesión de fe presbiteriana. Lo que hicieron nuestros hermanos bautistas de aquella época fue tomar la confesión de fe presbiteriana, modificar dos puntos que fueron básicamente el bautismo de niños y el gobierno, y es lo que ahora tenemos como la confesión de fe de 1689. Estaban dando un mensaje a estos hermanos: en las doctrinas fundamentales creemos exactamente igual que ustedes, solamente en el bautismo y en el gobierno no estamos de acuerdo. Pero claro, estoy hablando de iglesias presbiterianas en los Estados Unidos, porque el presbiterianismo que se conoce en México no tiene nada que ver con lo que era antes. O sea, el presbiterianismo actual sí quebranta doctrinas fundamentales. Otro ejemplo podría ser el principio regulatorio, que es el que manda cómo es la alabanza en un culto. El Señor no solamente nos pidió que lo alabáramos por medio de himnos, sino nos dijo cómo hacerlo. Y en ese sentido hay un principio regulatorio. Sin embargo, yo creo que hay hermanos, de nuevo, ministros del Evangelio fieles, que en su alabanza es con baterías, con guitarras, con mucha distorsión, con efectos. Sin embargo, la letra de sus canciones, en la letra tú te das cuenta que hay mucha teología. Están mal en ese punto, pero están bien en toda su cristología, en toda su soteriología, en toda su neumatología. La cristología pues es el estudio de Cristo, la soteriología es el estudio de la salvación y la neumatología es el estudio del Espíritu Santo. En todo lo fundamental están bien, sin embargo alaban a Dios violando el principio regulatorio. Y algunos dicen, no, es que eso es fuego extraño. No. Y les va a caer fuego como a los hijos de Aarón, porque están ofreciendo una alabanza que Dios no pidió. Están equivocados en ese punto y tal vez puedan tener consecuencias a largo plazo. A lo mejor ahorita ellos no ven un peligro. Dios quiera que a todos estos hermanos que alaban de esta forma, esta música yo la escucho, pero no es una música para poner en un culto. O sea, yo la traigo en mi carro y son canciones muy bonitas, son letras muy bonitas, pero no es una canción que se deba de tocar en un culto, porque tiene que haber reverencia, tiene que haber todo lo que el principio regulatorio menciona. Entonces, la mejor forma para concluir de hablar con las personas que se oponen, primeramente es con mansedumbre, con misericordia, y segundamente es estando preparados para presentar defensa, como dice Pedro, y estando preparados en las doctrinas fundamentales. No tenemos que temer a la hora de predicar el Evangelio, no tenemos que temer a la hora de presentar defensa, porque en el mismo Mateo 28 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de todos estos ataques, la iglesia prevalecerá, porque
Me parece que es en Mateo 6, dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Lo importante es estar preparados. Este es el espíritu y este es el propósito, uno de los propósitos de esta dominical, que todos los creyentes estén preparados, tengan armas para poder refutar a los que se oponen, para poder convencer a los que nos contradicen. Y la muestra de que sí se puede, somos muchos de los que estamos aquí, que estuvimos en sectas metidos durante muchos años, pero algún hermano nos habló con misericordia, nos habló con verdad, nos habló la palabra de Dios, y nuestra conciencia no pudo más y decidimos abandonar estos lugares. Existe la teoría, bueno, no la teoría, hay un rumor que dice que los bautistas son muy proselitistas, porque si tú vas a una iglesia bautista, el 80% van a ser personas que vienen de iglesias falsas, y ellos dicen: ¿por qué no van a predicarle a los perdidos? ¿Por qué tienen que hablarles a personas que ya están yendo a otra iglesia? Y la respuesta a eso es muy sencilla. Dice Pablo en el libro de Gálatas que no hay otro evangelio, que hay un solo evangelio. Entonces puede ser unicitario, puede ser adventista, puede ser mormón, pero tú no has escuchado el evangelio. Has escuchado un evangelio falso, que no es el evangelio. Entonces, cuando tú les presentas el evangelio, por primera vez les están predicando el evangelio. No tiene nada de malo en hablarle a una persona. Incluso podemos notar que a veces esas personas son las que tienen más disposición a escucharnos. Son las que tienen a veces más disposición. Entonces, para concluir, vamos a tener una simple tarea. La pueden traer en una hoja. Algo de esta dominical es que va a haber tareas. Vamos a dejar tareas. Entonces, en una hoja van a anotar. Yo solamente mencioné 4 doctrinas fundamentales y mencioné 3 doctrinas que yo considero generales o no fundamentales. Entonces, a mí me gustaría que en una hoja anotaran, excepto las que están en la hoja que les di, porque eso ya sería trampa, que ustedes anotaran 3 doctrinas fundamentales y 3 doctrinas generales. Yo creo que la mayoría de los que tienen tiempo asistiendo, esto es un trabajo muy sencillo, pero para algunos que apenas son nuevos, no va a ser tan sencillo. Y ya después vamos a revisar estas hojas y vamos a ver si tienen un buen entendimiento de lo que son doctrinas fundamentales y si tienen un buen entendimiento de las que no lo son. Entonces esa sería la tarea. No tenemos la instrucción para dentro de aquí 8 días. La instrucción es que el culto empieza normal a las 9, pero en lo largo de la semana ya se le estará notificando. Entonces ya tienen su tarea. Perdón, es que vi el número 9 aquí en mi hoja y se me quedó grabado. A la 1 de la tarde, perdón. Vamos a concluir pidiéndole a Dios que nos ayude. Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestra curiosidad, no es porque seamos mejores que nadie. Tú nos has traído a la luz por tu pura misericordia, por el puro consejo de tu voluntad. Nos has dado vida y en esta ocasión nos estás capacitando para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para ir a compartir el Evangelio, ir a contradecir a los que se oponen, ir a presentar una defensa de la esperanza, ir a contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Te pedimos que nos ayudes a entender estas verdades y no solamente a entenderlas, sino a practicarlas. Que tu Espíritu Santo haga las aplicaciones necesarias y que en todas estas cosas tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El culto va a comenzar en unos momentos. Si quieren pueden estirarse,